Inspiramos, expiramos. Nos instalamos de una forma consciente, intencionada, con estas inspiraciones, expiraciones, en eso que siempre llamamos el momento presente, el aquí y ahora, en un intento de acceder a un estadio de mayor comprensión de lo que estemos viviendo en cada momento y a tener la posibilidad algún día de acceder a ese sentimiento, a esa revelación que se produce en nuestro interior de qué es exactamente nuestro ser. Bueno, hoy quisiera hablaros del enfoque, como yo lo entiendo. Entiendo que el enfoque se basa en dónde ponemos el foco, dónde ponemos la atención. Allá donde va el pensamiento, va la energía. Donde nosotros estemos pensando, en aquello que estemos pensando, va nuestra energía y surgen nuestras emociones. En el ámbito, por ejemplo, del trabajo, en mi caso particular, te diré que, como ya comenté en algún otro vídeo, pues siento a diario esa tensión, esa presión constante de sentirme juzgado de una manera desde una perspectiva de otras personas que hacen ese juicio de mi persona como trabajador en función de lo que sus propias limitaciones les permiten, es decir, no valoran realmente lo que yo valgo, lo que yo soy capaz de hacer, lo que yo realmente desarrollo, sino que se dejan mediar por sus propias limitaciones, en el sentido de que me juzgan como de una forma, me infravaloran realmente, ¿no? Por motivos, como os comentaba en otros vídeos, pues tan humanos, tan existenciales como es la propia envidia, ¿no? Entonces, evidentemente, esa sensación, ese sentirme juzgado de una forma injusta, pues me genero yo a mí mismo pues muchísima tensión. Ese estadio de tensión pues no me ayuda a tener buenos momentos, con lo cual pues la rabia, la frustración, la ira pues está constantemente en mí como resultado de esos pensamientos, ¿no? De esa certeza. Tengo que deciros también que ese sentirme juzgado de una forma injusta pues es el motor ideal que me mueve a hacer estos vídeos en una primera medida, para compartir con vosotros mis vivencias de primera mano y de alguna manera también pues, poneros de manifiesto que cada uno de nosotros, al parecer, tenemos, no os conozco a vosotros, pero yo estoy descubriendo poco a poco mis capacidades, las capacidades en las que realmente sí me siento capaz. Lo que se está valorando en este momento, lo que se está dilucidando, es la fe en mí mismo, que es lo que a veces su falta pues me hace mantenerme en situaciones pues que me resultan desagradables, pues como os digo, pues por esa falta de juicio objetivo, ¿no? Entonces estas prácticas que os comento a menudo están consiguiendo que yo vaya, digamos, descubriendo, que vaya potenciando la fe en mí mismo, que es la que me está proporcionando la energía para tomar otras determinaciones, otras direcciones en mi vida, y no pensar que mi vida tiene que ser obligatoriamente, eternamente lineal y frustrante como en su mayor parte pues es, ¿no? Bueno, entonces os pongo un ejemplo, es un simple ejemplo. Imaginaros que pues por una cuestión de decisión propia pues decidís ir a una obra de teatro, perdón, o a un concierto al que siempre quisisteis acudir. Llegáis a ese concierto, llegáis a esa obra de teatro y está durante el desarrollo de ese concierto, obra de teatro, por ejemplo, pues estáis observando constantemente pues, a otras personas que están allí, como pues unas se limpian la nariz, otras se rascan la cabeza, otras están habla unas personas con otras, otros están bostezando, otros están pues con el móvil pues tecleando aquí y allá.
y bueno, pues de repente pues te vas dando cuenta de qué manera se está pasando, se está acabando la obra de teatro, el concierto, etc. Y lo que pretendo con este vídeo es tomar conciencia de lo importante que es ser capaz de enfocar, de llevar la atención, porque allá donde llevemos la atención va la energía, en aquello que realmente queríamos, como es pues en este caso un concierto, el cual pues te costó un dinero, un buen dinero, y esas cosas que te están distrayendo, como esas personas que se rascan la cabeza, que están con el móvil, pues eso puedes dejarlo para cuando vuelvas a casa en el autobús, en el tren, o simplemente para tu vida cotidiana. Se trataría de ser capaz de centrarte en la obra a la que tú decidiste ir a ver, perdón, y ser capaz de ignorar eso que está sucediendo a tu alrededor, que forma parte también del presente, pero no está en la línea de lo que tú pretendiste al asistir a ese concierto. La cuestión es, como siempre, el conseguir el foco, el centrarte. Hay una pasión en nuestro día a día, hay un telón de fondo que interactúa constantemente con nuestra vida, que nos condiciona tremendamente la vida, es nuestra creencia a pies juntillas, por una cuestión de cultura, la creencia ciega que tenemos, o más menos ciega, más menos consciente, más menos intencionadamente, de la ciencia. Como relataba en los años 90 el libro Las 9 revelaciones, pues después de más de mil años de creencia en que algún día la Iglesia pues nos proporcionaría la respuesta a qué sentido tiene la vida, pues cansados de creer en la Iglesia y de ver que lo que hacía era manipularnos, pues lo que hicimos fue dirigir nuestra vista en otra atención con el nacimiento en aquella época de la ciencia en el sentido de poder demostrar cosas, aquella frase que dice solo creo lo que veo. Entonces la ciencia pretendía encontrar la respuesta a esa pregunta que por lo que sea la Iglesia no nos había dado. Al apartar nuestra vista de la Iglesia en la historia, apartamos nuestra vida de Dios, Dios en el sentido energía, energía creadora, energía que todo lo puede, y de esta manera, en mi opinión equivocada, pues por querer abandonar, digamos, una institución que a lo largo de la historia pues nos manipuló, pues dejamos de mirar también a lo que era su mensaje inicial, que realmente estaba lleno de verdad, como es que todos somos hijos de Dios y todos somos una copia a su imagen y semejanza. Bueno, como os digo, comenzó un movimiento en la historia, una nueva dirección, en la que empezamos a creer ciegamente en la ciencia como una alternativa a aquello que no nos había dado respuesta. Hoy, mil años después, pues tenemos esa creencia ciega en la que todo va a llegar a través de la ciencia. Todas las respuestas, y la respuesta primordial nos la va a proporcionar la ciencia, y entonces vivimos muy condicionados por esa decisión, por esa creencia de que es exclusivamente la ciencia quien nos va a dar respuestas, ¿no? Quiero entonces hablar en este caso del abejorro. El abejorro es un insecto que desde el punto de vista de la ciencia, que evidentemente nos da respuestas a muchas cosas, pero no nos da respuestas a otras muchas, o nos condiciona con su falta de información, o falta de información verídica porque no alcanza a ir más allá. En el caso, por ejemplo, del abejorro, es un caso muy conocido, una anécdota muy conocida en el ámbito de la ciencia, porque desde el punto de vista del tamaño que este insecto tiene, el tamaño físico que tiene, el tamaño pequeñísimo que tiene de alas, su total falta de aerodinámica, no debería de volar. Entonces, la enseñanza es que el abejorro, como no sabe de aerodinámica ni de peso específico, vuela. La ciencia no dejan de hacerla seres humanos, hombres, mujeres, seres humanos, somos humanos, y la ciencia tiene una connotación tremendamente humana, en el sentido de que es evidente, no hace falta ser realmente muy inteligente para saber
que vivimos condicionados por la ciencia porque hay unos intereses mundiales, siempre los hubo en la raza humana y siguen siendo a día de hoy, hay unos intereses muy poderosos de que mantengamos nuestra atención en una dirección que nos resulta limitadora, pero que no deja de ser por ello una ventaja para estos entes que nos llevan la atención a donde ellos pretenden. Evidentemente existe un interés mundial en que las personas seamos frutos de la tristeza, de la depresión, del nerviosismo, del estrés, de la ansiedad, porque es claro que hay una serie de entes, de sociedades que se benefician de ello. No se trata este vídeo de hablar de esos entes, de esas sociedades, porque el mayor tirano que hay en nuestra existencia, seamos o no seamos conscientes de ellos, es nuestra propia razón. Nuestra propia razón está llena de ideas correctas, ideas no correctas, ideas equivocadas, ideas que fueron creando nuestro ser, nuestro día a día, nuestra capacidad de interpretar, de percibir el mundo. Entonces, decía un escritor de hace siglos español, nada es verdad ni es mentira, nada es verdad ni es... Perdón. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Solo depende, Señor, del cristal con que se mira. La forma en la que miramos las cosas está muy en función de aquello en lo que creemos interiormente, en nuestro pensamiento. Y eso es lo que crea nuestra realidad a diario. Evidentemente existen esos intereses fuera de nosotros de manipularnos, pero como os digo, mi intención hoy es llegar al punto en el que nos demos cuenta hasta qué punto nos condicionamos nosotros por esas ideas que fuimos aceptando de una forma más o menos consciente y que fueron creando la estructura mental con la que nos definimos a diario. Lo que se trata en este caso es de darnos cuenta hasta qué punto ese gran tirano que es nuestra propia razón, que nos ayuda en muchas cosas, pero que en otras nos genera tremendamente una incapacidad de superación, de avanzar hacia adelante y conseguir un estadio como estamos llamados a ser más superior, más satisfactorio, más pleno en nuestra existencia. Como os digo siempre en mis vídeos, yo mismo hago uso de ellos. Existen, en este caso, por ejemplo, vuelvo a repetiros, unas sustancias que se llaman nootrópicos. Son sustancias que alimentan al cerebro, le dan el combustible que él necesita para generarnos buenas emociones, buenas sensaciones. No son sustancias en el sentido extrañas al cuerpo porque son realmente ingredientes que el cuerpo necesita para gestar todas aquellas reacciones que él necesita hacer de forma natural. Os invito una vez más a ver, si no lo hicisteis ya, el vídeo del doctor La Rosa, por ejemplo, en el que habla de estas sustancias que son naturales, no alteran el cuerpo físico, no alteran la psique, en el sentido de generarle estadios sintéticos, artificiales, sino que lo que hacen es motivar, impulsar el que el cerebro, en este caso, que es el sistema nervioso central, del que depende prácticamente el funcionamiento de todo el cuerpo, pero fundamentalmente del pensar, de las capacidades de raciocinio, pues lo que pretenden estas sustancias es ponernos, digamos, en forma, mentalmente en forma, de una forma que incluso desconocemos, porque privados de estas sustancias, pues vivimos a lo largo de la vida pues de una forma más bien limitada. Mi idea es llegar a un punto en el que seamos capaces de darnos cuenta de qué manera ese gran tirano, esa mente nuestra, centrarnos, concentrarnos, enfocarnos en darnos cuenta de hasta qué punto de primera mano el mayor de los tiranos es nuestra propia mente, evidentemente por una falsa información, por una falsa actitud, una falsa comprensión de las cosas y el tomar conciencia de que esa misma comprensión correcta de las cosas se genera en ese mismo sitio, se genera en ese mismo ser que nosotros somos y la idea es darnos cuenta, ir más allá de la razón, aceptar que la razón pueda estar equivocada, nuestra propia razón, y acceder a un estadio más profundo de nuestro ser donde anida la verdad. Como dice la frase, la verdad nos hará libres. Cuando vamos descubriendo poco a poco que somos mucho más de lo que creemos, aunque sea en una mínima medida, de que vamos descubriendo cosas de nosotros mismos que desconocíamos,
vamos poco a poco generando un cambio en nuestra actitud al saber filtrar de una forma distinta a como lo hicimos en el pasado e ir dándonos cuenta de lo importante que es seguir en ese proceso, porque ese proceso nos ha de proporcionar esa satisfacción, esa seguridad en nosotros mismos, esa plenitud que nada anteriormente consiguió aportarnos. En este caso te diría, te sugiero, se trata de, una vez comprendido esto, pues existen infinidad de caminos hoy en día, por ejemplo en Internet, en vídeos de Internet, vídeos varios, que te proponen prácticas muy sencillas, porque la cuestión es que el acceder a ese estadio del ser, que no es ya exclusivamente la razón serías tú cuando sientes que estás perdido, que eres incapaz de nadar, estás en el agua, de repente tienes un calambre, sientes que te vas a ahogar. La razón sería aceptar que no puedes con esa situación y sería pedir ayuda. Ves que hay gente en la orilla y les pides ayuda. Solo que en este caso la ayuda realmente partiría de ti mismo, encontrar desde otra perspectiva de tu ser una ayuda a eso en lo que la razón desgraciadamente no alcanza por sí sola. Mientras no abandonemos de forma exclusiva la razón, el pensamiento lógico, no podremos, como decía Einstein, si piensas siempre igual, nada cambia en tu vida. Entonces, es de una forma progresiva, de una forma, como os digo siempre, pues en vuestra intimidad, el ser capaces de aceptaros como incapaces de mejorar vuestra vida, y eso es el motor ideal para empezar a buscar, para poder algún día encontrar una llave que te ayude a acceder a unas partes de ti que aún desconoces y que realmente están ahí a tu servicio, que están ahí a nuestro servicio. Una vez que decides darle una pausa a tu razón y decides acceder a algún lugar distinto de tu propio ser, pues lo que te sugiero, aparte de estas sustancias que te comentaba antes, nootrópicos, pues es empezar a buscar la forma de sentir. O sea, no negarte al pensamiento, como en el concierto, no negarte a que existen personas que están distraídas, que están a otra cosa, que no tienen interés en el concierto, en la obra de teatro, sino a centrarte en el motivo que realmente tú estás buscando con los medios que puedas conseguir en cada momento, y que, como te digo, hoy en día en Internet existe muchísima información que lo que hace es pues a veces complicarte la existencia, porque te proponen técnicas que sientes que son para ti inaccesibles, pero en ese amplio abanico de información siempre cuando buscas encuentras. Te diré como anécdota, yo trabajé hace años en un servicio técnico de reparación de electrodomésticos, y concretamente te lo digo como anécdota, en español decimos reparar averías, encontrar el fallo. Por ejemplo, aquí en Alemania ellos lo llaman buscar la avería. Muchas veces cuando hablo con mis compañeros, pues yo les digo que en nuestra interpretación lo que hacemos nosotros es no solo buscar, sino encontrar la causa de la avería y solucionarla. Entonces, al menos en lo que se refiere a la frase de ellos, evidentemente puede ser pues simplemente pues porque es otro idioma y ellos se expresan así, pero ellos hablan de buscar la avería. Nosotros, por ejemplo, en español hablamos de encontrar la avería. Evidentemente, para encontrarla tienes que buscarla, pero la finalidad de la búsqueda es encontrarla. Entonces, es una anécdota, pero de qué manera a veces las culturas, la idiosincrasia, digamos, de cada país, pues genera autolimitaciones que se prolongan en el tiempo, hasta que un día, cansado de darte cuenta de que algo no es como tú quisieras, pues inicias tu propio camino de búsqueda. Y una vez más te digo que el éxito está garantizado mientras vivas lo que te dure la vida, porque realmente todo lo que sea ser capaz de ir más allá que lo conocido ha de traerte no solo tensión, no solo incertidumbre, no solo dudas, sino también el autoconocimiento que realmente te
estabas extrañando en ese estadio de frustración, de incomprensión, de sinsentido de la vida. Con este vídeo pretendo una vez más recordarte que existen multitud de caminos, existen infinidad de maestros que te pueden enseñar y que pedir ayuda es de sabios. Cuando no das tú con la clave, lo más humano, lo más normal, lo que más con mayor posibilidad te puede ayudar a alcanzar el éxito en la meta que pretendes es dejarte ayudar, sea de personas, sea de sustancias, sea de información y, como te digo siempre, en el fondo tú decides. Hacemos ahora unas inspiraciones y expiraciones. Aunque todo te invite a lo contrario, a permanecer inmóvil, sea abejorro.